Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Seguimos avanzando con nuestro contenido del curso. Recordarán pues que, como les he mencionado en sesiones anteriores, que vamos desplazados de nuestras fechas, ¿no? Ya hoy 3 de agosto del 2022. Ya vamos a adentrarnos un poquito dentro de este mes. Y trabajaremos para hoy pues el tema de más ejemplos de torca y aceleración angular. Recordarán que en nuestra última clase estábamos hablando sobre lo que era la torca y la aceleración angular. Vimos un par de ejemplos en los que nosotros aplicamos ya el movimiento que genera la aceleración angular que se genera debido a un momento de torsión. Vimos la ecuación prácticamente que me dice que el momento de torsión es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Vamos a seguir haciendo un poquito más de ejemplos sobre la torca y la aceleración angular. Entonces hoy 3 de agosto vamos a trabajar con más ejemplos de torque y aceleración angular. Para ello, pues hagamos entonces nuestro ejemplo número 1. Nuestro problema número 1 dice así. Una rueda de alfarero, o sea, un disco de piedra grueso de 0.5 metros de radio y 100 kilogramos de masa. Vean que me dicen que es un disco de 0.5 metros de radio y 100 kilogramos de masa. Gira libremente a 50 revoluciones sobre minuto. Gira libremente, no hay nada que se oponga a esa rotación. El alfarero puede detener la rueda en 6 segundos al presionar un trapo húmedo contra el borde y ejercer una fuerza radialmente hacia adentro de 70 newtons. Encuentre el coeficiente efectivo de fricción cinética entre la rueda y el trapo. Imaginen ustedes qué tipo de problema estamos intentando resolver. Bueno, vamos a primero comprenderlo. Supónganse que nosotros tenemos aquí pues lo que el problema me menciona. La rueda de alfarero. Entonces voy a intentar dibujar aquí algo, a ver si me sale. Voy a intentar dibujar. Vamos a ver. Vamos a fingir. A ver aquí. Vamos a fingir que esto es la rueda de alfarero que el problema menciona. Más o menos, imagínense que está bien, ¿no? Creo que no me quedó esto muy bien. Bueno, pero imagínense que, pues, que más o menos sí representa un disco. Supónganse que sí es un disco, ¿no? El problema me dice que este disco está girando a cierta rapidez. Imaginémonos pues, que tiene aquí un eje que se considera sin fricción. Este disco está girando aquí con cierta rapidez que el problema me dice que es de 50 revoluciones sobre minuto. Tenemos aquí una velocidad angular entonces de 50 revoluciones sobre minuto. Este disco dice que tiene 0.5 metros de radio. Vamos a indicar aquí entonces pues, que esto es 0.5 metros de radio. Y tenemos una masa de 100 kilogramos. La masa de este disco es de 100 kilogramos. El alfarero quiere detener la rueda, pero lo hace en 6 segundos. Entonces sabemos que va a alcanzar una velocidad final de 0 en un tiempo de 6 segundos. Presionando con un trapo húmedo contra el borde y ejercer una fuerza radialmente hacia adentro de 70 newtons. Entonces supongamos que nosotros vamos a aplicar aquí una fuerza radialmente hacia adentro. Entonces de este punto pues yo voy a aplicar aquí una fuerza de 70 newtons. ¿Sí? Imagínense esto en aquellos carritos, aquellos carros pequeñitos de juguete, pues cuando la rueda está girando lo que nosotros hacemos es empujar la rueda para poderla detener.
Si esta estaba girando muy rápido, perdón, entonces pues se detenía. ¿Y cómo se detiene o por qué razón se detiene? Pues se detiene porque se genera aquí una fuerza de fricción. Ahí estamos. Se va a generar una fuerza de fricción, pues por supuesto opuesta al movimiento y va a ser tangencial a la rueda. Esta fuerza de fricción pues es perpendicular a la superficie. En este caso, pues por lo tanto, dado que la fuerza es de radial, entonces va a ser tangencial al borde del disco. Esa es la fuerza de fricción. El problema quiere que nosotros determinemos el coeficiente de fricción cinética entre la rueda y el trapo. Entonces miremos lo siguiente. Vean que el objeto, pero en la rueda, va a detenerse en algún momento. Por lo tanto, pues la aceleración es una desaceleración. Aquí tenemos que el objeto se está desacelerando. Tenemos una velocidad final de 0, tenemos un tiempo de 6 segundos y vamos a determinar aquí que tenemos también su velocidad inicial de 50 revoluciones sobre minuto. Estas 50 revoluciones sobre minuto, pues podemos hacer aquí la conversión. Un minuto es equivalente a 60 segundos y recuérdense que una revolución, que es exactamente una vuelta, pues por supuesto tiene 2pi radianes. Por lo tanto, esta velocidad angular al inicio, pues la podríamos escribir si hacemos nuestros cálculos por acá. Veamos, me va a quedar aquí 50 dividido 60 y multiplicado, vamos a ponerlo así mejor, 50 por 2pi sobre 60. Lo que me da un valor de aproximadamente 5.24 radianes sobre segundo. Ahí tenemos la velocidad inicial. El problema quiere que calculemos la fricción, el coeficiente de fricción. ¿Cómo voy a calcular el coeficiente de fricción? Pues recuérdense que la fuerza de fricción se calcula como la fuerza normal multiplicada por el coeficiente de fricción. La fuerza normal, vean, la fuerza normal sería la fuerza que genera la fricción. Y en este caso, pues es la fuerza de 70 newtons. ¿Ven? Por lo tanto, yo sé que la fuerza, el coeficiente de fricción aquí, pues sería simplemente la fuerza de fricción dividido la fuerza normal. Si yo pudiera determinar esa fuerza de fricción, pues lograría determinar entonces el coeficiente de fricción. ¿Cómo voy a calcular esa fuerza de fricción? Pues aquí es donde viene el enlace entre este dato que acabo de calcular y el que necesito. Porque puedo utilizar la ecuación que me dice que la torca es igual a la inercia multiplicada por la aceleración angular. Pero me dice alguien, ¿pero y qué? Si aquí no tengo velocidad inicial y tampoco tengo la fuerza de fricción. Pues más o menos, porque recuerden ustedes que la torca o el torque o el momento de torsión se calcula como la multiplicación de una fuerza y una distancia que sean perpendiculares. En este caso, la distancia de 0.5 metros y la fuerza ya son perpendiculares y genera una rotación. En este caso, pues está intentando generar una rotación opuesta a la rotación existente para detener esa rueda. Entonces, a su vez, yo puedo determinar aquí que la torca pues no es más que la fuerza de fricción multiplicado por el radio. De tal manera que yo escribiría aquí que la fuerza de fricción multiplicado por el radio es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Pero alguien me dice, pues si no tenemos la aceleración angular, más o menos, porque ven que aquí tenemos casi un problema de cinemática rotacional. Tenemos una velocidad final, un tiempo y una velocidad inicial. Me haría falta simplemente calcular aquí un valor de aceleración angular. Y hay una ecuación que me dice que la aceleración angular no es más que la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Para este caso particular, la aceleración sería la velocidad final, pues que es 0, menos la velocidad inicial, que era de los 5.24 radianes sobre segundo que acabo de calcular, radianes sobre segundo dividido el tiempo. ¿Y cuánto tiempo tardó en detenerse? Pues fueron aproximadamente 6 segundos. De tal manera que aquí ya calculó el valor de la aceleración. Serían menos 5.24 dividido 6, lo que me da un valor aproximadamente de menos 0.873 menos 0.873 radianes sobre segundo al cuadrado. Vean que la aceleración me sale negativa, por supuesto, porque es una desaceleración. Ahora vean. Noten que la fuerza de fricción se está oponiendo al movimiento. Vean, esa es la dirección del movimiento y por lo tanto, pues yo tengo la seguridad aquí que la fuerza de fricción es negativa. Menos la fuerza de fricción, entonces, multiplicado por el radio es igual a la inercia por el valor de la aceleración angular.
de tal manera que yo puedo calcular la fuerza de fricción como el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular y dividido el negativo de la distancia. De tal manera que la fuerza de fricción sería el momento de inercia de un disco. Y recordarán que el momento de inercia de un disco pues, se calcula como un medio de la masa por su radio al cuadrado, multiplicado por el valor de la aceleración angular y dividido menos el radio. Note que puedo simplificar aquí este dato antes de ponerme a operar. Y por lo tanto la fuerza de fricción me queda como menos un medio del valor de la masa. El problema me decía que eran de 100 kilogramos, multiplicado por el radio, que era de 0.5 metros. Sí, correcto, de 0.5 metros. Multiplicado por el valor de la aceleración, que es de menos 0.873 menos 0.873 radianes sobre segundo cuadrado. Recuerden que cuando multiplicamos metro por radian desaparece radian y queda metro. Entonces metro sobre segundo cuadrado multiplicado por kilogramo ya tenemos la unidad de medida de newtons. Entonces aquí me queda fuerza de fricción. Hagamos esta operación. Aquí me quedaría menos 0.5 multiplicado por 100 y multiplicado por 0.5 y por último multiplicado por menos 0.873. Esto finalmente me da un valor de fuerza de fricción de aproximadamente 21.82 newtons. Aquí tengo el valor de la fuerza de fricción, es decir, esta es la fuerza de fricción que que se genera cuando nosotros colocamos un trapo húmedo sobre esa rueda, ¿verdad? Por lo tanto, ya puedo calcular el coeficiente de fricción que permite que esa rueda se detenga, dividiendo los 21.28 newtons, que es la fuerza de fricción, entre el normal, que eran los 70 newtons. Recordarán que el coeficiente de fricción cinética en este caso pues tiene esa dimensional, por lo tanto 21.28 dividido 70 me ha dado entonces aquí el valor ya del coeficiente de fricción de aproximadamente 0.30 y ya tenemos el coeficiente de fricción cinética que el problema nos estaba pidiendo. Así terminamos entonces nuestro primer problema. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Este ejemplo número 2 dice, un cascarón esférico, vean, un cascarón esférico, tiene un radio de 1.88 metros. La aplicación de una torca de 960 newtons metro le imparte una aceleración angular igual a 6.23 radianes sobre segundo cuadrado, en torno a un eje que pasa por el centro del cascarón. Calcule, inciso A, la inercia de rotación del cascarón en torno al eje de rotación. Inciso B, la masa del cascarón. Tenemos entonces aquí, según lo que el problema nos indica, que tenemos un cascarón esférico. Entonces, pues supongamos, voy a intentar dibujar aquí un cascarón esférico. Y pues al ser un cascarón esférico, pues no habría diferencia, porque nosotros miraríamos que esto sería prácticamente una esfera. Solo sabríamos pues que es vacía por dentro. Esta esfera dice que gira alrededor del eje que pasa por su centro. ¿Cómo era la cosa? En torno al eje que pasa por el centro del cascarón, sí. Entonces vamos a dibujar aquí este eje más o menos. Y vamos a suponer que este es el eje en el que gira nuestro cascarón esférico. En el inciso A, el problema me pide que calcule la inercia de rotación de esta esfera. Perdón, de este cascarón esférico. Entonces, pues necesitamos el momento de inercia de un cascarón esférico. Recordarán que en su momento, pues ya trabajamos con una tabla que me permite determinar sus valores. Y vean que el momento de inercia de un cascarón esférico, es decir, una especie de cáscara esférica con pared muy delgada, su inercia del centro de masa es de 2/3 de masa por radio cuadrado. 2/3 de masa por radio cuadrado. Regresemos a donde estamos trabajando ahorita. Aquí estamos. Entonces el momento de inercia sería 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Para este caso particular, pues sería 2/3 del valor de la masa. El problema me dice que esto tiene... bueno, vean, no me dan la masa. Bueno, tenemos un problema, entonces no hay masa. No podemos calcular la inercia mediante esta fórmula. Pero me dan su aceleración angular, vean, me dan la aceleración angular y me dan
el momento de torsión. ¿Y para qué me sirve eso? Porque también tenemos que el momento de torsión se calcula como el producto de la inercia y la aceleración angular, de tal manera que la aceleración, el momento de inercia sería nada más que la torca dividido la aceleración angular. Por lo tanto, este momento de inercia sería la torca. El problema me dice que la torca es de 960 newtons metro, dividido entre la aceleración angular, que el problema me indica que es de 6.23 radianes sobre segundo cuadrado. Aproximemos este valor. 960 dividido 6.23. Lo que me da como resultado de 154.1 aproximadamente. 154.10 kilogramos por metro cuadrado. Ahí tenemos aproximadamente, vean, el valor del momento de inercia, 154.10. Ya prácticamente resolvimos entonces el inciso A. Vamos a colocar aquí inciso A. El inciso B me pide la masa del cascarón. Desde ahí tendría que haberme dado cuenta de que no me daban la masa, ¿no? Pero no puse atención realmente. Bueno, ahora sí. Vamos a utilizar entonces esta ecuación. ¿Por qué? Porque con esa voy a calcular la masa. Vean que si de esta ecuación despejamos la masa, pues aquí me quedaría que sería 3 medios del momento de inercia dividido el radio al cuadrado. Ahí tendría entonces el valor de la masa. Y como ya he calculado el momento de inercia, pues simplemente la masa estaría dada por 3 medios de este momento de inercia. ¿Cuánto es el momento de inercia? Pues aproximadamente 154.10 kilogramos metro cuadrado. Todo esto dividido el radio al cuadrado. ¿Y cuánto era el radio? Pues el problema me decía que teníamos 1.88 metros de radio. Entonces 1.88 metros al cuadrado. Verán que aquí puedo cancelar metro cuadrado con metro cuadrado y ya tenemos el valor entonces de la masa en kilogramos. Veamos cuánto es este dato. Entonces aquí obtenemos 3 medios multiplicado por 154.10 dividido 1.88, lo que me da un valor aproximado de 122. Vamos a lo que era esto al cuadrado, no lo coloqué antes de cometer un error. Me da un valor ahora sí de 65.4 kilogramos. Y ahí tenemos entonces los valores que el problema me pedía. La masa y el momento de inercia de ese cascarón esférico. Así prácticamente terminamos nuestro segundo ejemplo. Vamos ahora con nuestro ejemplo número 3. Este problema dice, sobre una polea que tiene una inercia de rotación, o sea, un momento de inercia, de 1.14 por 10 a la menos 3 kilogramos metro cuadrado, y un radio de 9.88 centímetros, actúa una fuerza aplicada tangencialmente a su borde. Tangencialmente a su borde, ¿ven? Que varía en el tiempo según esa ecuación. F es igual a 0.496t más 0.305t cuadrado, donde F está en newtons y t está en segundos. Vean que si nosotros ingresamos el tiempo en segundos, pues automáticamente el valor de la fuerza nos lo daría en newtons. Si la polea estaba inicialmente en reposo, halla su velocidad angular 3.6 segundos después. Qué problema tan intenso, ¿no? Dice que tenemos una polea, entonces voy a dibujar aquí pues, algo que simule ser una polea. ¿Verdad? Pues voy a suponer que esto es una polea. Tangencialmente a esta polea, según lo que el problema me dice, pues se aplica una fuerza que varía con el tiempo. Vean que hay un elemento importante aquí, un dato geométrico. Toda fuerza tangencial a un cilindro o algo que sea un circular, pues siempre va a ser perpendicular al radio. Ahí nos da una idea, ¿no? Entonces, pues en este caso, torca es igual a fuerza por distancia, ¿verdad? Pero a su vez, la torca también puede generar un momento de inercia, pero una aceleración angular, mediante la fórmula de torca igual a inercia por aceleración angular. ¿Sí? Vean entonces que de este caso, pues yo tendría que la fuerza multiplicada por la distancia es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. De tal manera que la aceleración angular sería la fuerza multiplicada por el radio de la esfera y dividido de la polea dividido el momento de inercia. El problema me da la fuerza en función de t. Me dan el radio, sí, me dan de 9.88 centímetros y me dan el momento de inercia. Por lo tanto, yo encontraría aquí una expresión que me define a la aceleración en función del tiempo.
En este caso, pues la fuerza del radio, vamos a poner primero, que era de ¿cuánto? 9.88 centímetros, o sea, 0.988 metros. No, no es cierto. 0.0988 metros. Así. Sí, 9.8. Y dividido el momento de inercia, que es 1.14 por 10 a la menos 3. 1.14 por 10 a la menos 3 kilogramo metro cuadrado. Noten por favor de que dado que la fuerza está en newtons, newtons dividido kilogramo, pues queda metro sobre segundo cuadrado. Y por lo tanto aquí me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado y dividido metro cuadrado, pues es simplemente radian sobre segundo cuadrado. Es decir, obtenemos el valor de la aceleración, la unidad de medida. Y la fuerza, pues nos da un valor de 0.496 por t más 0.305 t cuadrado. Ahí tendríamos entonces una expresión que me define la aceleración en función del tiempo. Para este caso, pues determinemos cuánto es aproximadamente ese modelo. Aquí me quedaría 0.0988 dividido 1.14 por 10 a la menos 3. Esto me da ese número, vean, aproximadamente pues 260 tercios. Entonces 260 tercios multiplicado por 0.496 me da un valor de 3.224,75 o de 42.99 aproximadamente, ¿no? Porque ese 6 aproxima. 99t más 260 tercios multiplicado por 0.305, lo que me da un valor de 793 sobre 30 o aproximadamente 26.43 t cuadrado. Vean que tengo un modelo que me define el valor de la aceleración en función del tiempo, es decir, para cada tiempo específico yo voy a tener una aceleración. Y recordarán que las 4 ecuaciones que me permiten a mí calcular velocidades finales y demás, pues funcionan únicamente si nosotros tenemos aceleraciones angulares constantes. ¿Qué va a pasar si no tenemos aceleraciones angulares constantes? Pues tenemos que utilizar una pequeña ecuación. Recordarán que la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo es igual a la aceleración angular. De tal manera que yo podría escribir aquí en esta ecuación que la derivada de la velocidad angular es lo mismo que la aceleración angular por el diferencial de tiempo. Vean, si este diferencial de tiempo pasa al otro lado a multiplicar. O lo que finalmente me dice, pues la integral de ambos lados. Me quedaría aquí la integral del diferencial de velocidad angular. Si nosotros integramos desde ciertas velocidades que el problema me dice, vean, si la polea estaba inicialmente en reposo, haya su velocidad angular 3 segundos después. Entonces, como aquí vamos a integrar desde la velocidad angular, pues vamos a integrar desde que esa estaba en reposo hasta que alcanza su velocidad angular final. Y el tiempo, pues vamos a integrar desde el tiempo 0 hasta un tiempo t en el que alcance esa velocidad final. Si integramos esta expresión, pues la integral del diferencial de w pues es w, y evaluado desde w final hasta 0, pues es simplemente velocidad angular final. Esto es igual a la integral de aceleración respecto al tiempo. ¿Va? Esta aceleración, perdón, esta ecuación de aceleración, pues está dada por la ecuación que tenemos ahí arriba. 42.99 t más 26.43 t al cuadrado, integrado respecto a t. Para este caso vamos a integrar de 0 hasta el tiempo que necesito calcular la velocidad. Y el problema me dice que debo calcular la velocidad angular 3.6 segundos después. Entonces yo voy a integrar aquí hasta 3.6 segundos. Resolvamos esta integral para determinar el valor de la velocidad angular final. En este caso, pues aquí me quedaría la integral de 42.99 más 26.43, solo que quiera 42.99x, ¿verdad? Porque no tengo en esta calculadora t, 26.43x cuadrado, y esto integrado desde 0, que es el inicio del tiempo, hasta 3.6. Esto me da como resultado aproximadamente este valor, 689.61 radianes sobre segundo. Ahí tenemos la velocidad angular aproximadamente que tendría esta polea cuando se aplica una fuerza que varía con el tiempo. Esa fuerza que varía con el tiempo pues hizo que hubiéramos tenido que utilizar pues integrales para poder calcular este valor de la velocidad angular.
Si hubiéramos tenido una fuerza constante, eso genera una fuerza constante, genera una aceleración constante y esa aceleración constante pues ya genera una velocidad que variaría linealmente. Por lo tanto, podríamos utilizar las ecuaciones que permite la cinemática rotacional con aceleración constante. Como no es el caso, pues inevitablemente tuvimos que aplicar el cálculo para poder determinar este valor de velocidad angular al final. Así terminamos entonces pues nuestro tercer ejemplo. Vamos con nuestro ejemplo número 4. Nuestro ejemplo número 4 dice así. Un disco uniforme de radio R, un disco uniforme de radio R y masa m gira a una velocidad angular w sub 0. Vean, gira a una velocidad angular w sub 0. O sea, ese disco está girando ahí a esa velocidad. No me dicen que acelere o que desacelere. Está colocado sobre una superficie horizontal plana. El coeficiente de fricción cinética entre el disco y la superficie es μk. Inciso A. Halle la torca por fricción sobre el disco. Inciso B. ¿Cuánto tiempo le tomará al disco llegar al reposo? Imagínense qué intenso, ¿no? Es como cuando nosotros pues tomamos una moneda y la intentamos hacer girar de su forma plana sobre una mesa. Entonces, si intentamos hacer eso, pues vamos a darnos cuenta que esa se va a detener, que va a ser poco lo que gira. Bueno, entonces vamos a intentar explicar. Vamos a ver. Supónganse que nosotros tenemos aquí pues una mesa, una superficie plana, como el problema dice. Y sobre esta superficie pues vamos a colocar un disco. Supónganse que es este disco, ¿no? Más o menos. Supónganse que este disco entonces es el que se encuentra sobre la mesa. Este disco está girando, según lo que el problema indica, a una velocidad w sub 0. Por supuesto, usando la regla de la mano derecha, pues indicaría que esto está girando en esta dirección. El radio del disco es R y la masa es M. Entonces vamos a colocar aquí pues que esta masa es M y su radio es R. Nada más, el problema quiere ahora que halle, vean, halle la torca por fricción en el disco. La torca por fricción, bueno, entonces pues la idea sería más o menos la siguiente. La torca de fricción se calcularía como la fuerza de fricción multiplicado por la normal. Nada que ver, perdón, por el radio es la cosa, por el radio. Bueno, por el radio, o sea, esta ecuación me está diciendo que la fuerza de fricción se aplica únicamente en este punto. No podemos decir, bueno, entonces hay remedios. ¿Por qué hay remedios? O sea, usted me está diciendo que la torca se aplica únicamente a la mitad del disco, solamente en esta parte y en lo demás no. No, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces tenemos un problema si se dan cuenta de este análisis. Yo no puedo poner simplemente que la torca por fricción es fuerza por radio. ¿Por qué? Porque al colocar el radio estoy diciendo de que la fuerza de fricción se aplica única y exclusivamente en ese punto, lo cual no es cierto, porque toda superficie con contacto va a generar fricción y todo ese disco está en contacto con la superficie de la mesa. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es intentar determinar la torca por fricción de un elemento muy pequeño. Voy a dibujar aquí un elemento diferencial. Vamos a ver. Más o menos. Algo así. Más o menos, ¿no? Y vamos a ver.
Ahí está, más o menos. Creo que me quedó algo fea esta parte. Sin el creo. Ahí está. Supónganse, vean. No, vamos a ver. Vamos a hacerlo bien también aquí. Supónganse que he elegido este aro muy de grosor muy pequeño, que tiene exactamente la misma altura que este disco. Este grosor es extremadamente pequeño, tan pequeño, pues que yo voy a decir que su espesor es dr. Y este se encuentra ubicado pues a una distancia r del centro del disco. Ahora sí, vean, este pequeño disco va a ser o va a tener una pequeña masa de la totalidad de ese disco. Bueno, ¿y qué voy a lograr con eso? Pues que ahora voy a calcular simplemente el momento de torsión que se genera debido únicamente a ese pequeño aro de allí y no a todo el disco. Bueno, entonces yo escribiría aquí que el diferencial de momento de torsión de fricción estaría dado por la fuerza de fricción de ese aro multiplicado por la distancia a la que se encuentra, que como por ser muy pequeño, podemos asumir que su grosor es extremadamente pequeño, tan pequeño como querramos, y entonces pues la fuerza de fricción se aplica únicamente en esa parte. Allí sí, para ese aro. ¿Estamos? Bueno, ¿y cómo se calcula la fuerza de fricción? Pues recordarán que la fuerza de fricción se calcula como la normal multiplicada por el coeficiente y en este caso pues por el radio, ¿no? Esto es fuerza de fricción. De tal manera que yo podría escribir de momento que el diferencial de torque de fricción sería la normal. ¿Cómo se calcula la normal? Pues si hiciéramos un diagrama de cuerpo libre únicamente de este aro, pues lo único que tenía sería su peso hacia abajo y por lo tanto la normal hacia arriba. Y el peso es igual a la normal. Por lo tanto, yo escribiría aquí que el diferencial de masa multiplicado por la gravedad es la normal por el coeficiente de fricción y multiplicado por el radio. De tal manera que escribiría aquí que el diferencial de momento de torsión sería gravedad, coeficiente por radio por diferencial de masa. Bueno, diferencial de masa. Noten que en esta ecuación, o en esta parte de la ecuación, la gravedad es constante, el coeficiente es constante, pero el radio no lo es. El radio depende de dónde se esté ubicando la masa. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque para calcular el momento de torsión total, pues lo que tengo que hacer yo es sumar todas esas porciones, ¿no? Sumar, reunir o integrar todos esos elementos de forma diferencial. Gravedad por coeficiente por radio por diferencial de masa. Y lo que significa esta integral es que yo tengo que integrar en términos de la masa el radio o colocar la integral en términos del radio. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues voy a utilizar, como cuando calculamos momentos de inercia, la idea de la densidad. Si suponemos que la densidad de ese disco es uniforme, que esperemos que así sea, la densidad pues simplemente sería masa dividido el volumen. Pero recordemos que por ser la densidad constante, pues también sería lo mismo que diferencial de masa dividido un volumen, un diferencial de volumen. De tal manera que en esta ecuación yo podría escribir que el diferencial de masa sería la masa total del disco dividido el volumen total del disco y multiplicado por el diferencial de volumen. De tal manera que de momento la torca por fricción se calcularía como la integral de la gravedad por el coeficiente multiplicado por la masa del disco dividido el volumen del disco multiplicado por el radio y por el diferencial de masa, que en este caso pues ya se ha cambiado por haber agregado masa y volumen a diferencial de volumen. Este diferencial de volumen sería el diferencial de volumen de este casquillo cilíndrico. Recordarán que el diferencial de volumen de un casquillo cilíndrico pues es simplemente 2pi por el radio por la altura por su espesor, en este caso pues de r. De tal manera que el momento de torsión se calcularía como la integral de la gravedad por el coeficiente por la masa dividido el volumen. Y se refiere este volumen al volumen total del disco. El volumen total del disco, pues por ser un cilindro, no tenemos su altura, pues voy a suponer un valor de altura. Supongamos que esta altura pues la vamos a llamar h, ¿no? Entonces el volumen de esto sería pues pi por el radio al cuadrado multiplicado por la altura. De tal manera que voy a escribir aquí pi por el radio al cuadrado por la altura h. Todo esto multiplicado por r, que es el radio del diferencial, multiplicado por 2pi
pi por el radio por la altura de ese diferencial, que es exactamente la misma altura que el disco, multiplicado por dr. Y noten que aquí pues ya puedo simplificar algunas expresiones. Puedo cancelar pi, puedo cancelar h, ¿verdad? Y solo. Y de momento entonces la expresión que me define el momento de torsión sería la expresión gravedad por coeficiente por 2. ¿De dónde sale este 2? Pues que estaba aquí. La masa de ese disco, que es constante. ¿Qué otro dato es constante? Bueno, dividido el radio al cuadrado, que es constante. Y todo esto va a estar multiplicado por la integral de ¿qué? Noten r por r, pues me queda aquí r cuadrado. Todo esto por dr. Vean que he convertido entonces esa integral en una integral bastante sencilla. Estoy integrando en términos del radio. ¿Y qué es este radio minúsculo? Pues es el radio que van a tener o que van a adoptar los pequeños anillos o cascarones cilíndricos que yo estoy insertando en ese disco. Pues los radios van a variar desde 0 hasta el radio del disco. Aquí vamos a ir sumando entonces, y por lo tanto aquí me quedaría esto integrado desde 0 hasta r mayúscula. Por lo tanto, esta expresión me quedaría 2g por coeficiente por masa dividido radio cuadrado multiplicado por la integral de r cuadrado, que sería r cubo dividido 3, y esto evaluado desde 0 hasta r. Esta expresión, pues al evaluarlo y simplificar, si yo no estoy equivocado, me quedaría como 2/3 del coeficiente de fricción por la gravedad, por la masa y por el radio. Vean que cuando yo vuelvo aquí r cubo, pues se cancelaría con r cuadrado y me va a quedar simplemente una r, y ese tercios. La gravedad permanece, el coeficiente permanece y la masa permanece. Aquí tengo entonces finalmente, después de haber aplicado el cálculo, que el momento de torsión por fricción debido a la superficie de este está dada por 2/3 de el coeficiente por la masa, por la gravedad y por el radio. Aquí tenemos entonces pues la expresión que define el momento de torsión. Así hemos resuelto, vean, el inciso A de este problema. Vamos con el inciso B. El inciso B me dice, ¿cuánto tiempo le tomará al disco llegar al reposo? Inicialmente el problema me decía que estaba girando esto a una velocidad inicial. Pues como ya tengo la torca por fricción, vamos a intentar calcular su aceleración angular. ¿Cuánto tiempo, vean, cuánto tiempo le toma llegar al reposo? Consideremos algo importante. La torca por fricción utiliza 2/3, el coeficiente, la masa, la gravedad y el radio. Todos estos elementos son constantes, ¿verdad? Es decir, que la torca por fricción es constante, se mantiene constante en todo momento. Por lo tanto, si yo aplico la idea de que la torca es igual a la inercia por la aceleración angular, yo puedo expresar aquí la aceleración angular, y la aceleración angular sería la torca dividido el momento de inercia. Para este caso, pues la torca ya la tenemos, que es 2/3 del coeficiente de fricción por la masa, por la gravedad y por el radio. Y dividiremos esto entre el momento de inercia de un disco, que me quedaría 1/2 de la masa por el radio al cuadrado de este disco en particular. Noten que puedo cancelar masas, puedo cancelar esto, y la expresión se transformaría a 4/3 del coeficiente de fricción por la gravedad dividido el radio. Aquí tenemos entonces la expresión que me define la aceleración. Por favor, tomen en cuenta, el momento de inercia es constante. Si la torca es constante, entonces la aceleración angular también va a ser. Es decir, aquí tenemos un problema de aceleración constante. Por lo tanto, la aceleración angular ahora me quedó como 4 veces el coeficiente por la gravedad dividido 3 veces el radio. La velocidad angular al inicio, pues el problema me dice que es simplemente velocidad angular al inicio. Velocidad angular final va a ser 0 porque queremos que se detenga y necesito calcular el tiempo. ¿Cómo calculamos este valor? Hay una ecuación que me define que la aceleración, bueno, pongámoslo así mejor, que la velocidad final angular es igual a la velocidad angular al inicio más la aceleración angular por el tiempo. De tal manera que si yo despejo aquí la expresión tiempo, tiempo sería velocidad angular final menos velocidad angular al inicio dividido el valor de la aceleración angular. La velocidad angular final pues sería 0. La velocidad angular al inicio sería velocidad angular al inicio, y vamos a colocar la aceleración negativa porque está haciendo que la rueda desacelere. En este caso, pues aquí me quedaría menos 4/3 del coeficiente por la gravedad dividido el radio.
De hecho, este signo de aquí, pues lo debemos tomar desde el principio porque sabemos que la torca de fricción está en oposición al movimiento de la polea, perdón, del disco. Por lo tanto, pues desde aquí pudimos haber agregado ese signo menos desde el principio para que entonces pues la torca fuera negativa, porque se opone al movimiento, ¿sí? La torca se opone al movimiento. Ahí está. Así corregimos eso con desaceleración. De tal manera que el tiempo ya me queda un valor positivo y finalmente este dato me da positivo 3 veces el radio multiplicado por la velocidad angular al inicio dividido 4 veces el coeficiente de fricción multiplicado por la gravedad. Así, vean, he determinado entonces el tiempo necesario que se requiere para que ese disco que gira sobre una superficie rugosa logre detenerse sabiendo de que su velocidad angular al inicio pues es W sub 0. Llegamos al final entonces de este problema y de la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo y nos miraremos entonces siempre en la siguiente sesión. Que estén bien. Audio Jungle.